Aleluya. Y Saulito está motinado hoy. Amados, le damos gracias a Dios por este día tan bello y esta oportunidad de estar por acá. Y les pregunto, ¿cómo se sienten? Amén. Bendecidos y agradecidos de que Dios nos regala un día más. Amén. Pues en las últimas semanas, o hace 2 semanas, el domingo antes del Día del Padre, les dejé saber que tenía la inquietud de predicar sobre Lucas 15, porque hay bastante tela que cortar y hay bastante que aprender sobre estas parábolas que el Señor compartió en ese momento. Lucas 15 tiene 3 parábolas. Solamente hoy cierro esta breve serie y vamos a predicar sobre el hijo pródigo, pero para que tengan un poquito de contexto, Jesús enseñaba estas parábolas con el objetivo de iluminar a los fariseos y a los escribas, que eran los que estaban escuchando en ese momento, y eran quienes cuestionaban por qué Jesús se asociaba con pecadores. Decían en varias instancias bíblicas, vemos cómo alguien siempre cuestiona el hecho de que Jesús se está asociando con alguien que es pecador. Se le cuestiona eso. Y entonces Jesús usa estas parábolas para ilustrar una verdad bíblica. Y es que Dios ama al perdido. Digan conmigo, Dios ama al perdido. Lamentablemente, hoy en día se ve mucho que alguien se convierte y de repente se desconecta de su entorno porque no quiere contaminarse. Ustedes han escuchado, ustedes han visto personas así. Esa es la iglesia tradicional. La acción, o sea, lo que motiva esa acción es noble la intención de la acción, pero es antibíblica. Porque la intención de la acción es que la persona se mantenga santo para con Dios y no se contamine. Pero si yo vivo con esa mentalidad, ¿cómo alcanzamos al perdido? ¿Cómo ministramos en medio de nuestros familiares que no conocen a Cristo? ¿Me están entendiendo? Entonces hay una contradicción con lo que Jesús está enseñando, el comportamiento que Él está mostrando, lo que Él hace, lo que las Escrituras muestran, y el comportamiento de muchos creyentes, que todo es del diablo y todo es del mundo. Pareciera como que viven en Marte, no sé, yo nunca he entendido ese concepto, pero bueno, Dios reparta misericordia y bendición. Pero ustedes me están entendiendo que lamentablemente nosotros actuamos muchas veces de manera como actuaban los fariseos, que nos queremos alejar y nos queremos apartar porque bueno, es que tú eres pecador. Ay, tú no pecas. ¿Serás tú el Espíritu Santo, Jesucristo? Amados, la verdad es que todos pecamos. Lo único que hace la diferencia, obviamente, es el tipo de pecado. Tal vez la frecuencia, no sé. Pero yo no he conocido a nadie todavía que no peque contra Dios. Porque uno lo hace a veces con intención y a veces sin querer. Pero la verdad es que todos somos pecadores. No, dígalo conmigo, yo soy pecador. Si no quiere usar la palabra pecador porque suena como fuerte, diga, yo soy un tajo de chuleta. Yo soy el primerito. Y entonces Jesucristo está usando estas parábolas, porque son varias,
para comunicar una verdad bíblica. Y es que Dios ama al pecador. Tanto así que la primera parábola dice que el pastor, en alegoría refiriéndose como si fuera Dios, el pastor deja 99 ovejas que están bien para ir a buscar a la una que está extraviada. Y la moneda perdida igual, señora pues limpia la casa, buscando una moneda que se le perdió. Y vemos lo mismo con el hijo pródigo que voy a estar desarrollando. Pero hay un común denominador en las tres historias, y es que algo o alguien se pierde y el dueño de lo que se perdió se regocija cuando encuentra aquello que se perdió: la oveja, la moneda o el hijo. Amén. Entonces quiero que entendamos desde un principio, iglesia, que Dios ama al perdido, que la misión de Jesús a la tierra fue por perdidos, que estamos hoy aquí, pero una vez anduvimos confundidos y con el entendimiento entenebrecido, y que gracias a la misericordia de Dios la luz de Cristo resplandeció en nuestras mentes. Y ya, aunque somos pecadores reformados. Ni un amén. Al final del servicio voy a orar por ustedes, porque ustedes son tan santos. Y precisamente, iglesia, de las parábolas quiero hablarles de esta. El título del mensaje es El corazón inquieto y el amor inagotable del Padre. Miren, la parábola del hijo pródigo, vemos a un joven que está inquieto, está buscando satisfacción fuera de la casa de su padre. Ha estado en la casa de su padre todo el tiempo y desea experimentar cosas nuevas. Está buscando felicidad, está buscando contentamiento, está buscando plenitud, pero fuera de la casa de su padre. Y esta historia nos enseña lecciones valiosas acerca de las consecuencias de apartarse de Dios. Pero también nos enseña algo sobre el amor inquebrantable del Padre por su Hijo. Amén. Aquellos que somos padres entendemos un poquito el amor de Dios hacia nosotros, un poquito. Porque nosotros verdaderamente, nuestros hijos nos ponen de vuelta y media. Si no, pregúntenle a Saúl. Amén. Pero no dejamos llamar a nuestros hijos. Y muchas veces corregimos con el corazón herido, pero es necesario. Pero no dejamos llamar a nuestros hijos. Iglesia, quiero que vayamos a Lucas 15, por favor. Vamos a ir por parte. Quiero hablarles primeramente, el primer punto es el corazón inquieto del hijo pródigo. El corazón inquieto. Dice Lucas 15, 12. Vamos por versículo. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice Lucas 15, 12. Y como les mencioné, el hijo pródigo deseaba libertad e independencia y quería vivir bajo sus propios términos. Quería hacer las cosas a su manera. Y pide su parte de la herencia, obviamente, porque para él poder hacer lo que quiere hacer, necesita recursos. Los recursos son necesarios en todas las facetas de la vida. Sean financieros, sea de talento, sea tiempo, sea lo que sea, es necesario tener los recursos. Y él, como quiere pues independizarse, pues le pide a su papá que le dé los recursos para hacer lo que él quería hacer. Entonces dice Lucas 15, 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lucas
15:13. Entonces vemos que el hombre, buscando sentirse realizado, buscando sentirse completo, buscando encontrar felicidad en los placeres del mundo, esto lo llevó a derrochar, a perder los recursos que había adquirido, tratando desesperadamente de encontrar propósito, de encontrar felicidad en lugares y placeres temporales. Perdió absolutamente todo lo que tenía y solo se encontró con vacío y quebrantamiento. Digan conmigo: vacío y quebrantamiento. Iglesia, todos anhelamos encontrar propósito en lo que hacemos. Todos anhelamos sentirnos realizados. Todos anhelamos sentirnos que estamos haciendo algo que verdaderamente vale la pena. Dice Lucas 15:14, vamos por parte. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lucas 15:14 y 15. Después que este hombre hace lo que quiso hacer, se encontró con una cruda realidad. Tocó fondo y tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Digan conmigo: consecuencias de mis acciones. Agarren ese pensamiento ahí. Abandonó a su familia, se olvida de sus valores, su espiritualidad se ve afectada y esto le conduce a una eventual caída y depresión. Iglesia, es tiempo de que reconozcamos que todos los que estamos acá tenemos inquietudes. Inquietudes, deseos, pensamientos que nos pueden llevar a tomar decisiones que en el momento parecieran la mejor elección. En ese momento pareciera que esa decisión que estoy tomando es la mejor. Nos pasa a todos. Cuando se trata de autoaconsejarme, cuando yo mismo me aconsejo, no hay nadie mejor que yo autoaconsejándome. No hay nadie mejor que tú autoaconsejándote. Porque tú te dices todo lo que quieres escuchar. No, ustedes son demasiado santos. Somos unos tajos de chuleta. Nosotros nos decimos lo que queremos escuchar. Analizamos las situaciones y solamente vemos la perspectiva o solamente vemos el punto de vista que nos conviene. Mi mamá una vez me dijo: todos los negocios en papel se dan, son perfectos. Todo lo que tú planeas en tu mente y cómo vas a hacer las cosas, todo absolutamente es perfecto, porque se va a dar así como lo estás planeando. Y este muchacho es un reflejo mío, es un reflejo suyo. Yo no ando pidiéndole la herencia a mi Padre Celestial, pero muchas veces quiero hacer lo que pues me dice el corazón, como dice la salsa. Reprenda al diablo si le vino la letra a la mente. Amados, escuche bien. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y no tiene cura. Así que no haga lo que su corazón le está diciendo, porque te está mintiendo. Porque a la hora de autoaconsejarte, eres el mejor consejero.
Porque todos los escenarios que vienen a tu mente trabajan a tu favor. ¿Sí o sí? ¿Cuántos negocios has hecho? En tu mente, claro. Que ya te han hecho millonario. Amén, ¿verdad, Estefanía? No, muchachos, yo tengo millones. En tu mente, claro, aquí. ¿Cuántos planes has hecho que se han dado tal cual lo planeaste? Como lo tenías visualizado. ¡Wow! Dios mío. Iglesia, y lamentablemente para nosotros, cuando nos autoaconsejamos sin buscar la guianza apropiada, dígase las escrituras, porque Dios siempre está hablando, tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Pero mire cómo somos. Nosotros nos autoaconsejamos, nos damos la terapia, ponemos todos los escenarios favorables, y cuando las cosas no salen como queremos que salgan, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? Al diablo. Al diablo unos cuantos. La mayoría es a Dios que le echa la culpa. Incluso hay gente que hace sus planes y después cuando no se le dan se descarrían. Figúrese usted. Se descarrían porque Dios es el culpable. Papi, pero eran los planes tuyos. Entonces hay como una incoherencia. Y les voy a hacer un paréntesis, iglesia. Miren, esto no es parte del mensaje, pero ya lo voy a hacer parte del mensaje. Es importante que usted aprenda a ser frío a la hora de tomar decisiones. Yo entiendo que somos seres emocionales, pero es que el corazón siempre te está mintiendo y alguien tiene que decírtelo, aunque suene duro. Usa el cerebro para pensar. No permitas que el corazón dictamine decisiones que tiene que tomar. Yo sé que es difícil no tomar una decisión influenciada por emociones, pero al final del día te digo esto porque las consecuencias de las decisiones son tuyas y nadie nos va a librar de las consecuencias de decisiones que tomamos nosotros. Por eso hay que ser frío a la hora de tomar decisiones. A veces suena cruel. Bueno, no, a veces sueno cruel, porque a veces, pues no sé si para mi caída o para mi fortaleza, soy muy calculador y muy frío a la hora de tomar decisiones. Y a veces me preguntan una cosa y yo, no, dale por ahí. Y suena como que, wow, pero al pastor no le importa. No es que no me importe, es que no se le puede dar cabida al emocionalismo, iglesia. A menos que usted haya durado 10 horas buscando de Dios o se haya metido en la palabra y que el argumento que usted tiene por qué debe hacer lo que debe hacer es un argumento bíblico. Pero ya es tiempo que despertemos del letargo, de ser guiados por cualquier emoción, iglesia. Lo que le está pasando a este joven, obviamente la ilustración, el propósito de la parábola es Jesús mostrar el amor de Dios hacia el perdido. Pero yo no dejo de verme reflejado en este muchacho. Yo no dejo de verles a ustedes reflejados en él, porque es que siempre tenemos planes. Y aunque no de manera literal pedimos nuestra parte de la herencia, muchos de nuestros planes nada tienen que ver con la casa de mi padre, o nada tienen que ver con Dios, tienen que ver con cosas personales. Y alguien tiene que decirles. Yo tengo que decírmelo también porque lo hago mucho. Y esto me lleva al segundo punto, las consecuencias. Las consecuencias, como todo en la vida, toda acción trae una reacción. Todo en la iglesia, escuche bien, todo lo que usted hace regresa. No es karma, reprenda al diablo.
lo que inventaron el karma se copiaron de Jesucristo, que dijo: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que tú pones es lo que recibes. Un principio bíblico en todo. ¿Estás amargado todo el tiempo? ¿Qué estás sembrando? Vives amargado, vives enojado y quieres paz. Tienes que cambiar tú primero. Eso es aparte, no es parte de, pero ya se los dije. Pero iglesia, toda decisión que nosotros tomamos, toda, absolutamente todas tienen una consecuencia. Obviamente hay buenas decisiones que tomamos que nos traen excelentes consecuencias. Bueno, no sin consecuencias, son resultado de buenas elecciones que hicimos. Pero a veces metemos la pata y tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestro error. Dios no le elimina las consecuencias a nadie. Absolutamente nadie es exento de lidiar con las consecuencias de sus acciones. O te llegan aquí, y órale a Dios que te lleguen acá en la tierra, o que las consecuencias de tus acciones no te lleven a donde no quieras estar después de muerto. Usted sabe a qué yo me refiero. Pero todo lo que hacemos acá tiene una consecuencia, iglesia. Y el hijo pródigo experimentó las consecuencias de sus decisiones: miseria y una vida destrozada. Otra consecuencia que experimentó precisamente fue una espiritual. Se apartó del camino. Llega a un vacío espiritual y experimenta separación de su familia, de él. Y de repente su vida, que me imagino que se puso contento cuando recibió sus bienes, estaba gozoso, se ve privada de gozo y propósito. Y Jesucristo está hablando de varias cosas que este muchacho perdió, que tal vez que las pasamos por alto. Jesucristo dice, en la parábola está diciendo que el tipo le fue tan mal que se buscó un trabajo apacentando cerdos. El fariseo que está escuchando y el escriba que está escuchando entiende lo que Cristo les está diciendo. No solamente se apartó de la casa de su padre, se volvió apóstata. Porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Se volvió apóstata el muchacho. Perdió no solamente sus valores, lo que aprendió en su casa, sino que su espiritualidad también se vio comprometida. Es lo que está diciendo Cristo. Cayó tan bajo que comprometió lo que se le había enseñado, su espiritualidad. Descarriado completamente. Pero no solamente perdió su espiritualidad, iglesia, sino también que perdió su identidad. Dice el versículo, tenía por acá. Aleluya. Esto es en vivo, denme un segundito, porque no quiero parafrasearlo. El versículo 17, escuche bien, dice: volviendo en sí, o sea, volvió a sus sentidos, ¿verdad? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a casa e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Usted vio algo? ¿Se dio cuenta de algo? ¿No se dieron cuenta? Una crisis de identidad. Él se está viendo como un jornalero, iglesia. Y eso es lo que hace el pecado, que le tergiversa la identidad
al pecador. Porque para él lo único que le quedaba era regresar como un obrero más a casa de su padre. Y entonces él se está autoaconsejando. Usted ve, en el escenario de él está diciendo, bueno, lo mejor que me puede pasar es volver por lo menos como jornalero. Se está autoaconsejando, lo que hacemos nosotros, que nos autoaconsejamos. Pero también vemos que perdió su identidad, porque ya no se ve como hijo. Y eso es lo que hace el pecado. Y esa es una de las consecuencias más nefastas del pecado. ¿Cuánta gente en la calle, iglesia, que te dice, yo quiero ir a la iglesia, pero primero tengo que arreglar mi vida? Tienen una crisis de identidad o no entienden de qué se trata esto. Porque claro, no es que uno va a venir aquí como le da la gana y hacer lo que le da la gana. Pero ¿quién es que cambia al hombre? ¿Quién es que cambia al hombre? Escuche bien, usted no puede cambiarse por sí mismo. No puede. Vaya al manual del usuario, vaya a la Biblia y allí encontrará la guianza que necesita. Pero nosotros automáticamente fallamos, pecamos y la reacción automática es el descalificarnos y entonces nos ponemos nosotros mismos en penitencia. Y este muchacho lamentablemente cayó tan bajo, se volvió apóstata, perdió su identidad de hijo. Y es una de las tantas consecuencias, iglesia, de separarse de Dios. El pecado quebranta relaciones, nos deteriora moralmente, perdemos la paz y el gozo. Y este muchacho en la parábola experimentó depresión, hambre, crisis de identidad y vacío. ¿Le recuerda a alguien? Dígame, séame sincero. ¿Le recuerda a alguien esto? A mí me recuerda a mí. ¿Le recuerda a alguien? ¿Por qué si la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza? Y la Biblia habla de tanto gozo en medio de tantas situaciones. ¿Por qué es que uno no experimenta eso que la Biblia dice? ¿No será que estamos como buscándolo fuera de la casa del Padre? ¿No será esa digo yo aquí pensando, no sé, ustedes ilústrenme. Yo pregunto para un amigo, claro. Pero amados, yo estaba estudiando esto y estoy, Dios mío. Pero es de mí que está hablando Jesucristo. Todo tiene consecuencias. Y el enemigo no te roba la identidad. Es un tigre. Él no te la roba. Él te da una nueva. Te pone a creer lo que no eres. Y te recuerda por qué eres lo que no eres. Pues mira lo que hiciste. Pues tú no eres más que eso que hiciste. Y entonces de repente nos sentimos identificados, o nuestra identificación o nuestra identidad es el resultado de, bueno, como yo me siento en el momento por lo que hice en el pasado, por lo que hice ayer. Y no nos permite avanzar, no nos movemos hacia ningún lado. Pero usted sabe lo que es lo más grande de todo. Usted sabe lo que es lo más grande, le pregunto en serio, ¿sabe lo que es lo más grande de todo? ¿No saben? El amor del Padre. Digan conmigo, el amor del Padre. Si no fuera por el amor del Padre, rayos y centellas hace mucho tiempo nos hubieran eliminado de la faz de la tierra. Yo estoy hablando por mí ahora, El amor del Padre, iglesia. El amor del Padre que nosotros muchas veces, escuche bien, muchas veces de manera intencional, o muchas veces sin querer, por falta de conocimiento, nosotros echamos a un lado. Porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y no funciona así. Escuche bien, fíjese el amor del Padre.
Dice Lucas 15:20. Y levantándose el muchacho, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia. El muchacho tomó la decisión de regresar a su casa. Y el papá lo ve de lejos y corrió a él y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense, al parecer este padre estaba pendiente del retorno de su hijo. Porque la Biblia misma, bueno, el mismo Cristo está diciendo en la parábola que cuando el papá lo vio a lo lejos, pareciera como que el padre vio: yo conozco ese caminar, yo conozco esa manera de moverse, pero ese es mi hijo. Y sale corriendo a su encuentro, lo abraza y lo besa. Y no importa qué tan lejos, escuche bien, no importa qué tan lejos usted se sienta de Dios, escuche bien, no importa qué tan apartado te encuentres, siempre tendrás a tu disposición los brazos de papá. Siempre tu padre te estará esperando con los brazos abiertos. No es de boca. ¿Usted sabe por qué yo sé que no es de boca? Porque Cristo me dijo que este muchacho se apartó a tal punto que se volvió un impío, que perdió su identidad en Dios, perdió todo, absolutamente todo. Y escuche esto, en Lucas 15, 21, 22 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dijo: es cierto, tú no eres digno de ser llamado hijo mío. Léalo a ver si eso es lo que dice. El padre, ¿sabe lo que hizo el padre? Se volvió a sus siervos y les dijo: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Están aquí? Dice el verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No quiero que pierda de vista algo. La Reina Valera dice: sacar el mejor vestido. Y la traducción literal del texto dice: sacar la mejor túnica. ¿Les recuerda a alguien eso de la túnica? Una historia no tiene que ver con la otra. No estoy tratando de hacer, pero el atuendo, la prenda de vestir, ¿les recuerda a alguien la túnica? Alguien que tenía una túnica. La túnica o el atuendo que el papá le puso en ese momento simboliza restauración, representa honor. El padre está vistiendo la desnudez de su hijo, las faltas de su hijo, y le está cubriendo con restauración y honor. Le está dando la posición de hijo que tenía y nunca perdió. Nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. Él en su mente se vio como jornalero en un momento, pero nunca dejó de ser hijo. Su padre nunca lo dejó de ver como quien realmente era: hijo. El anillo representa autoridad e identidad, porque el muchacho estaba confundido y el padre restauró la autoridad que ya tenía como hijo y le recordó su identidad, su anillo. En esos tiempos los anillos se utilizaban para sellar documentos oficiales, y el sello, cuando usted veía un sello, usted decía: oh, esta es la identidad de fulano de tal, este es el logo de fulano de tal, esto identifica a esta persona. Y lo que el padre está haciendo es: yo te estoy dando tu autoridad que siempre has tenido, y encima de eso restauro tu identidad que por tu falta perdiste.
¿Están aquí, iglesia? Y las sandalias simbolizan pertenencia y privilegio. No solamente se le cubrió su vergüenza, se le regresó su autoridad, su identidad, sino que se le recordó que era una persona privilegiada, que tenía privilegios. Y dentro de esos privilegios que tenía, el ser restaurado era uno de ellos. Y estos elementos, iglesia, los fariseos están escuchando a Cristo y están entendiendo lo que Él les está comunicando. Nosotros leemos el texto y nos pasan las cosas por arriba y vemos el amor, el abrazo, la fiesta, y ya. Pero todo tiene un significado. Y estos elementos ilustran el amor incondicional de ese padre hacia su hijo. Y Cristo está usando esta alegoría, esta analogía para explicarnos el amor que Dios tiene por nosotros. De que obviamente nuestras acciones tendrán consecuencias y tendremos que lidiar con ellas. Porque fíjese que el padre nunca le mandó una remesa al hijo cuando le faltó el dinero, sino que tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Te fuiste, bueno, que te vaya bien, aquí te espero cuando regreses. Y las consecuencias, como les dije hace unos momentos, de nuestras acciones, esas no nos las despinta nadie. Pero gracias a Cristo por el amor del Padre, gracias a Cristo por el amor del Padre, porque no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, a menos que usted blasfeme contra el Espíritu Santo. Y Jesucristo nos enseñó de eso. Ese es otro mensaje para otro momento. Pero iglesia, no hay nada terrenal, no hay pecado que usted cometa que no sea perdonable. Y esto es tropiezo para muchos, porque hay gente que entiende que hay gente que no pueden recibir perdón. Pero al final del día, nosotros somos los que le damos como el grado de severidad a los pecados. Dios ve todos los pecados igualito. Incluso en Apocalipsis y en Gálatas hay dos listas de gente que no van a entrar al cielo. Y el mentiroso, el chismoso y bochinchoso está en el mismo renglón que el asesino. Figúrese usted. Pero como aquí nosotros no chismeamos, ni somos bochinchosos, ni decimos mentiras, pues estamos bien, amén. Señor, mete tu mano. Pero iglesia, una verdad bíblica. Para Dios pecado es pecado. Por eso a mucha gente le choca cuando hay personas que cometen atrocidades en la vida y de repente están predicando a Cristo. Y la gente dice, después que se cansó de hacer y deshacer, míralo ahora. Recibió perdón y Dios lo perdonó. Y usted sabe cómo uno sabe si una persona ha sido perdonada. El comportamiento, iglesia, es un reflejo. Porque cuando recibes perdón, cambias. Obviamente hay gente que cambian, todos cambiamos de manera diferente, pero hay un cambio. Cuando Dios está trabajando contigo, algo cambia en ti. Este muchacho tomó la decisión de regresar. Y no lo quiero espiritualizar más de la cuenta, obviamente, porque no es lo que dice el texto. No quiero sacar un texto de contexto para hacer un pretexto. Pero si yo me veo acá, ese volver en sí que tuvo él, yo digo, bueno, el Espíritu Santo me está redarguyendo. Así lo veo yo. El Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda, hey, tú tienes un Padre que te ama independientemente de. Iglesia, y esa es la esperanza de todo ser humano. Esa es la mayor de las esperanzas. Que tenemos un Dios que todos los días está dispuesto a perdonarnos. Todos los días. Ahora bien, esto no es licencia para yo vivir como me da mi gana. Porque la misma Biblia me dice que cuide mi salvación con temor y temblor. El propósito del mensaje es recordarles, escuche bien,
porque todos los días Satanás nos está hablando al oído. El propósito es recordarles a ustedes que no hay un pecado que Dios no pueda perdonarte. Y que Dios te ve como hijo. Según Juan capítulo 1 versículo 12. Si crees en Jesucristo, si vives de acuerdo a lo que las escrituras tienen establecido. Porque hay muchos que se hacen llamar hijos. Tengo que hacer todos estos paréntesis y les pido disculpas porque hay que hacerlo hoy en día. Pero no todos los que dicen que son hijos de Dios son hijos de Dios. Tengo que hacer la aclaración rápido. Porque han metido un reguero de teologías loquísimas en la iglesia. Y la Biblia tiene sus listados claros de quiénes son hijos de Dios. Los que no andan de acuerdo a la carne, iglesia. Los que no andan caminando de acuerdo a sus deseos. Escuche bien, los que no se andan identificando con locuras, esos no son hijos de Dios. Olvídese de lo que la sociedad quiere decirle a usted. Si usted tiene claro quién usted es en Cristo, si está viviendo de acuerdo a lo que la palabra establece, usando la palabra como su norte, usted es hijo de Dios. Eso no te hace exento de pecar. Escucha bien para que no me malinterpretes. Eso no te hace exento de fallarle a Dios. Escucha bien. No. Simplemente te hace recipiente de la gracia de Dios. De que te fallé, Señor. Perdóname. Dios te perdona. Y pueda que mañana le falles otra vez. Vuelve y arrepiéntete. Dios te perdona. Pero tiene que llegar un momento en la vida de todo hombre, toda mujer, donde ciertos comportamientos ya no son aceptables. ¿Me entienden, iglesia? ¿Usted me está entendiendo? De que ciertas acciones ya tenemos que cortarlas. ¿Me escuchan, iglesia? Es mi oración que el Espíritu Santo te ministre lo que yo estoy tratando de comunicarte. Amén. El propósito del mensaje es llenarnos de esperanza, iglesia. De que nosotros nunca, con nuestra capacidad, nunca podremos saldar una deuda en la que incurrió Adán. De que por eso Dios vino a la tierra para pagarse la deuda que nosotros tenemos con Él. Y es por Él que ahora somos los recipientes de esta gracia inmersida, la que los tiene a ustedes sentados escuchando y me tiene a mí aquí predicando. La gracia de Dios, iglesia. Es mi deseo que usted entienda que usted es hijo, es hija de Dios. No somos obreros, no somos jornaleros. En ciertos momentos actuamos como siervos porque es bíblico, pero todo el tiempo somos hijos. No dejamos de ser hijos, iglesia. Amén. La parábola nos enseña que de manera constante nuestro corazón está inquieto. Y que obviamente esas inquietudes nos puedan llevar a cometer errores. Pero también me enseña del amor inagotable, del amor que no falla de Dios. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Esa es nuestra esperanza. Pónganse de pie, por favor. Y así como somos recipientes de una gracia tan inmerecida, es bueno también que de igual manera como Dios nos ve como hijos, nosotros también aprendamos a ver a nuestro prójimo como hijos también. Y que como tal extendamos gracia, iglesia, extendamos gracia también, así como Dios nos ha extendido su gracia. Amén. ¿Me permiten orar? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te doy gracias, amantísimo Dios, por estas verdades bíblicas.